Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 30 de mayo, último lunes de este mes, vamos a continuar con el tema número 5 de nuestro curso, la oración del Padre Nuestro. Hoy día vamos a hacer el estudio de la primera petición que encontramos en la oración de Jesús: santificado sea tu nombre. Para aquellos hermanos que tengan su Biblia a la mano, voy a utilizar el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías 6, 1. Hoy día vamos a recurrir al uso de varios textos bíblicos, así que siempre es importante que tengas un cuaderno de apuntes, para que así tomes nota de aquellas cosas que el Señor vaya resaltando en tu corazón, pues ello que el Señor nos va hablando. Como dice la Escritura, cerca está la palabra del Señor, cerca está la palabra del Señor de nuestro corazón. Entonces, tomando nota de esos textos bíblicos, en su debido momento lo puedes leer y encontrar allí lo que el Señor quiera decirte. Pues como dice el apóstol, aquí. Pues bien, vamos a empezar este curso, vamos a empezar en esta noche adorando a nuestro Señor. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a adorar al Señor, a entregarle nuestro corazón, que a veces está quebrado, que a veces está herido, que a veces está desmotivado y desganado. Y así como se encuentra en esta noche, vamos a adorar al Señor con nuestro corazón. Nosotros que esperamos mucho de Dios, vamos a ofrecerle nuestra adoración. Vamos a ofrecerle el fruto de nuestros labios, celebrando la grandeza de su nombre. Porque conocerte, Señor, es lo mejor que nos ha podido suceder en esta vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente
solamente tú. Lo mejor que hay en mí. Eres tú y solamente tú. Lo mejor de mi vida eres tú y solamente tú. Lo mejor que hay en mí. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Te agradecemos, Señor, por el don, por la gracia de haberte conocido. Porque tú, Señor, nos has revelado tu nombre para que te podamos invocar y para que invocándote nos salvemos. Te alabamos y te bendecimos por don tan grande que en tu infinita misericordia, Señor, se nos ha otorgado. Poder llamarte a ti, Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Señor? Si tú eres la roca en la que nos apoyamos, tú eres aquel que nos brinda su apoyo, que nos ofrece su ayuda, que nos da en el tiempo oportuno el socorro. Te alabamos y te bendecimos, oh Señor, porque obras maravillas, obras por tu amor prodigios en nosotros, Señor. Recibe nuestra adoración. Eres tú y solamente tú. Lo mejor de mi vida eres tú y solamente tú. Lo mejor que hay en mí. Dile conmigo a Jesús. Eres tú y solamente tú. Lo mejor de mi vida eres tú y solamente tú. Lo mejor que hay en mí. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Yo estoy aquí tan solo, Señor,
Eres tú lo mejor de mi vida, eres tú lo mejor de mi vida, eres tú lo mejor de mi vida, eres tú. Alabado y bendecido seas, Señor. Ahí en donde te encuentras, levántale tus manos a Dios. Ahí en donde te encuentras, bendícele. Oh glorioso Jesús, te bendecimos, Señor, y te adoramos. Bendito Jesús, porque has hecho cosas grandes en nuestras vidas, Señor. Y porque a cada instante de nuestra historia nos has extendido la mano, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no agradecerte? Tantas cosas, Señor, que has hecho por nosotros, que en deuda se siente nuestro corazón. Y te bendecimos y te adoramos, Señor. Tú eres lo mejor que nos ha podido pasar en nuestra vida, Señor. Yo estoy aquí tan solo, Señor, díselo, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Eres tú lo mejor de mi vida, eres tú. Dile conmigo a Jesús. Lo mejor de mi vida eres tú, lo mejor de mi vida eres tú, lo mejor de mi vida eres tú. Lo
lo mejor en mi vida eres tú. Te damos gracias, Señor, por esta noche santa, gloriosa y bendita, en la que nos permites estar ante tu divina presencia. Y todo lo que sea expuesto ante tu gloria y tu majestuosidad siempre será tocado por tu divino poder. Siempre será iluminado por tu gloria y siempre será transformado por tu misericordia. Señor, tócanos, transfórmanos, manifiesta en nosotros tu salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, Padre, hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes, Señor, caer en la tentación. Líbranos del mal. Bendito seas, Dios Padre Todopoderoso, Señor de bondad y de misericordia, por quien toman nombre todas las familias de la tierra. Te alabamos y te bendecimos, porque tú eres bueno, y en tu bondad nos has querido dar lo mejor, y lo mejor se nos ha dado en el Hijo. Porque tanto has amado, oh Dios bendito, al mundo, que has entregado a tu Hijo unigénito, para que todos los que creamos en Él nos salvemos. Porque tú, Señor, no quieres la muerte del pecador, sino que el pecador se convierta y viva. Porque tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen por tu Hijo al pleno conocimiento de la verdad. Bendito seas, Padre de misericordia. Bendito seas, Señor, porque tú eres lento a la ira y rico en misericordia. Bendito seas, porque tú eres quien inspira nuestra oración. Tú eres, Señor, quien motiva nuestras plegarias. Y te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor, pidiéndote en tu bondad y en tu misericordia que extiendas tus manos bondadosas, gloriosas y benditas sobre cada uno de nosotros para poner en fuga, para expulsar toda obra de maldad. Porque Jesucristo, nuestro Salvador, tu unigénito, nos enseñó a pedirte a ti, Padre nuestro, la gracia de ser liberados del maligno. Libéranos, Padre, del malo. Libéranos, Padre, del mal que quiere el malo en contra de nosotros. Libéranos, Señor, de todo maleficio, de toda argucia, de toda mentira, confusión, engaño o error. Te pedimos, oh Dios de bondad y de misericordia, que toda forma de mal que se esté manifestando en nuestra vida, que se haya manifestado en nuestra vida o esté por manifestarse, sea, Señor, deshecho por tu divino poder, para que toda potestad diabólica no ejerce influjo en nosotros y para que nosotros podamos vernos libres de todo mal, Señor, libres de todo temor, para que podamos servirte todos los días de nuestra vida. Señor Jesús, te pedimos que con tu sangre gloriosa y bendita selles el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que estamos respirando, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Amado Salvador, tú que eres quien da vida a los muertos, porque por tu divino poder resucitó la hija de Jairo, resucitó el hijo de la viuda de Naín, resucitó Lázaro, porque tú, Señor, eres la resurrección. Te pedimos, Señor, que nos des vida a través de tu palabra,
que las palabras de gracia y de salvación que han de ser proclamadas nos levanten, Señor, de nuestras tristezas, del sepulcro de nuestros pecados, del sepulcro de nuestra miseria, del sepulcro, Señor, de nuestras angustias. Te pedimos, oh Dios santo, poderoso y bendito, tennos bondad, y que por tu divino poder, Señor, efectúes en nosotros la gracia de darnos vida y vida en abundancia. Oh amado Señor Jesús, nos ponemos ante ti, Señor, para que tú nos toques y para que tú, Señor, a través de esta noche transformes nuestra vida. Oh Espíritu Santo, que junto con el Padre y que junto con el Hijo mereces y recibes una misma adoración y gloria, quiero pedirte, Señor, con toda humildad, que nos concedas la gracia de dar gloria a tu nombre. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones. Ven a incendiarnos por dentro, a prender un fuego en nuestro interior para que todo lo que esté frío, todo lo que esté tibio, se deshaga. Ven, Espíritu Santo, a acrecentar en nosotros tus dones, sobre todo el santo don de temor, para que con una absoluta reverencia y con un profundísimo respeto podamos, oh Dios Todopoderoso, inclinarnos ante tu divina majestad para adorarte y bendecirte por siempre. Espíritu Santo, tú que sanaste el corazón de los apóstoles del miedo y de todo aquello que les impedía dar testimonio de Jesús. Tú, Espíritu Santo, que tocaste su entendimiento para que pudieran profundizar en las profecías y entender el mensaje del Salvador. Tú, Espíritu Santo, que con tu inspiración iluminaste a los autores sagrados para que se nos comunique cada palabra en orden de nuestra redención, te pedimos, Señor, que abras, que ensanches completamente nuestro corazón para que no haya obstáculo en nuestro interior y podamos profundamente acoger la palabra de vida. Ven, Espíritu Santo, a fecundar nuestro interior, así como fecundaste el óvulo bendito de la Virgen de Nazaret, para que podamos quedar embarazados de los planes y propósitos de Dios y para que demos a luz a sus proyectos. Queremos consagrar esta noche bendita, queremos consagrar la vida de cada uno de ustedes al Inmaculado Corazón de María y queremos consagrar nuestra conversión a ella diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Juana de Arco, ruega por nosotros. Santa María de Magdala, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Gema, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santa Margarita, ruega por nosotros. Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último, vamos a rezar la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad
y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él todo su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Santa María, te pedimos en esta hora, en tu intercesión, que ruegues por cada uno de nosotros pecadores. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 30 de mayo, el último lunes de este mes, continuamos con nuestro curso La Oración del Padre Nuestro, y en esta oportunidad, en el tema número 5, vamos a desarrollar la primera petición. Santificado sea tu nombre. El texto que vamos a utilizar es del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Primera petición: santificado sea tu nombre. Dice la Sagrada Escritura: el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono, excelso y elevado, y sus faldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él, como uno tenía 6 alas, con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Uno a otro gritaban: Santo, 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 Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de tu gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y el templo se llenó de humo. Yo me dije: ¡ay de mí! Estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y vivo entre gente de labios impuros. Y he visto con mis propios ojos al Rey Yahvé Sebaot. Es palabra de Dios. Pues bien, habiendo ya explicado el contexto en el que se desarrolla la oración del Padre Nuestro en el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio según San Lucas, habiendo ya explicado la expresión primera que encontramos en la oración de Jesús: Padre Nuestro que estás en los cielos, nos toca a partir de hoy desarrollar específicamente el contenido de cada una de las 7 peticiones que aquí nos enseña nuestro Señor Jesús. Al respecto, diremos algunas cosas previas a medida de introducción a estas 7 peticiones.
Es importante, antes de abordar el desarrollo de esta primera petición, es importante señalar que hay un plan catequético de parte de nuestro Señor Jesucristo que subyace en el orden que nos presenta en esta oración. O sea, hay una pedagogía que aquí el Señor nos está revelando. Siempre es importante no olvidarnos que una de las formas como Jesús es llamado es Rabí. Es decir, en clave relacional, nosotros somos discípulos y Jesús es el maestro. Y todo en Jesús siempre tiene una finalidad pedagógica. Sus palabras, sus parábolas, sus milagros, toda la parte querigmática y taumatúrgica del Señor, todo en Cristo es catequético. Todo en Él es catequético, ¿no? Entonces, este orden que nos presenta Jesús es muy importante y queremos decir algunas cosas al respecto. En primer lugar, el orden que se nos presenta en esta oración es importante porque nos muestra atención, presta mucha atención, se nos muestra el orden de las cosas por las que debemos interesarnos. Entonces, este orden de estas 7 peticiones nos muestra lo primero, el orden de aquellas cosas por las cuales tú y yo debemos interesarnos. Es decir, hay un orden específico en esta oración. El Señor nos muestra primero las cosas espirituales que debemos pedir al Padre y luego nos muestra las cosas materiales que debemos solicitarle. Y es en ese sentido que el Señor pone en primer lugar las cosas espirituales ante las cosas materiales. En Mateo capítulo 6, en el versículo 33, nuestro Señor Jesucristo dirá, un texto que ya también lo explicamos en su momento, el Señor va a decir lo siguiente. Mateo capítulo 6 en el versículo 33. Dice Jesús, buscad primero el reino de Dios. En segundo lugar, su justicia. Y en tercer lugar, todas esas cosas se os dará por añadiduras. Es decir, en este texto en donde el Señor nos habla sobre el abandono de la providencia y la preocupación natural que tenemos todas las personas para poder lograr y alcanzar los medios necesarios para nuestra subsistencia, el Señor nos dice aquí que no hay que estar enfocado en tanto a lo material, en tanto a lo temporal. Y el Señor ve de que muchas veces en nuestro corazón andamos preocupados por qué comer, por qué vestir, cómo vamos a pagar la luz, el agua, cómo vamos a pagar tal cosa, el colegio del niño, la universidad de la hija, cómo vamos a comprar las medicinas, etc. Tenemos muchas preocupaciones que están en orden de lo temporal. Y eso nos debilita tantísimas veces. Eso nos llena de un estrés y una angustia que finalmente termina afectándonos a nivel psicológico y muchas veces a nivel físico y que hace que descuidemos lo que es realmente importante, la relación con Dios. Entonces, a esos desórdenes que hay en nuestro interior, Jesucristo nos enseña a ordenarnos de esta forma. La primera preocupación de tu vida es buscar el reino de Dios. Y esto tiene que ver con buscar a Jesucristo, porque es el que nos predica el reino, nos explica el reino, instaura el reino, y él mismo es el reino de Dios. Entonces se trata de buscar a Jesús, buscar conocerle más, leyendo las Escrituras, buscar conocerle profundamente a través de la oración, buscar a Jesús. Luego dice practicar la justicia. Esto tiene que ver con la práctica de la palabra de Dios.
Yo estudio la palabra de Dios para llevarla a la realización personal. Es decir, para ordenar mis vidas según lo que me revele la palabra de Dios. Si la Escritura me dice que debo perdonar. Si la Escritura me dice que debo ayunar, debo ayunar. Si la Escritura me dice que debo honrar al Padre y la Madre, debo honrar al Padre y la Madre. Es decir, la sagrada palabra de Dios nos va a mostrar cómo debemos vivir. Cómo debemos vivir. Y dice que lo tercero, todas las cosas que nos preocupan. Todo. El plano de todo. Desde querer tener un esposo, desde querer tener hijos, desde conseguir un mejor trabajo, desde terminar bien la carrera. Todas las demás cosas nos vendrán por añadidura. Entonces, ¿qué cosas se nos van a dar por añadidura? En la oración del Padre Nuestro se nos va a decir el pan de cada día y todo lo relacionado a nuestra subsistencia, el perdón de nuestros pecados, la gracia para no caer en la tentación y el auxilio divino sobre las fuerzas malignas. Todo eso se nos va a dar en la medida que pongamos a Dios en el primer lugar de nuestra existencia. Justo el día de hoy le escribí a una mujer, ojalá que esté viendo la charla, una mujer que está atravesando unos problemas con su familia, con sus hijas. Entonces le recomendaba a ella esto, poner a Dios en primer lugar. Porque a veces decimos, no tengo tiempo para orar. Decimos, no tengo tiempo para leer la Biblia. Estoy muy ocupado trabajando. Trabajo casi todos los días y trabajo hasta tarde. Y terminamos aplazando lo más importante, que es Dios. Entonces, en esta oración, el orden que se nos presenta es el orden de las cosas por las cuales debemos interesarnos. Primero las cosas espirituales y luego las cosas materiales. Primero lo que tiene que ver con Dios y luego lo que tiene que ver con nuestra propia existencia. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 2, Colosenses capítulo 3, en el versículo 2, va a decir el apóstol San Pablo lo siguiente: aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Y esto significa que a veces el hombre se queda atrapado y ensimismado en las realidades temporales, en las cosas terrenas. Y muchas veces estas pueden hacer que perdamos de vista lo que es realmente importante. Por ejemplo, a veces como padres estamos más preocupados en darles qué comer a nuestros hijos, estamos preocupados en darles vestido, tener asegurada la salud, etc. Y educamos a nuestros hijos solamente basados en el plano de lo material. Algunos padres probablemente tendrán una preocupación sobre la psicología de los hijos, ¿no? Para que también ahí sean educados, formados. Pero son muy pocos los que realmente tienen una preocupación en el plano espiritual. El ser humano tiene esta división tripartita, va a decir el apóstol San Pablo. Somos una unidad, dirá él en 1 Tesalonicenses 5:23, que somos una unidad compuesta de tres cosas: espíritu, mente y cuerpo. Entonces a veces los padres criamos solo en base al cuerpo y descuidamos la parte afectiva. Y a veces, pudiendo estar preocupado por estos dos aspectos, descuidamos la parte espiritual de los hijos. Por eso es que el Señor va a decir en Lucas capítulo 9, en el versículo 25, dirá Jesús lo siguiente, Lucas 9, 25, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Es decir, podemos nosotros muy probablemente ganar el mundo entero y afanarnos por eso, afanarnos por devorarnos el mundo, por lograr muchos proyectos personales que tengamos y finalmente nos perdamos a nosotros mismos. Yo conozco a muchos profesionales realmente perdidos, a mucha gente que ha tenido muchos logros en el plano de este mundo, de esta sociedad, pero una vida sin sentido. Y es en esos momentos de vacío en su existencia, después de haberlo conquistado y logrado todo, que encuentran que nada tiene sentido sin Jesús. Por eso, este es el orden que nos presenta Jesús en esta oración, y esto es lo que nos tiene que quedar claro. Entre las cosas importantes de nuestra vida, cuando tú le vayas a pedir a Dios, dame el pan de cada día,
dame los medios para sacar a mi familia adelante. Pregúntate si estás también interesado en tener una relación firme y estable con Dios. Porque no podemos solamente basar nuestra relación con Dios en base a lo que necesitemos nosotros de Él. Porque si no sería una relación de conveniencia. Relacionarnos con Dios solo para pedirle cosas sería volver a Dios el Dios que simplemente da cosas, pero que no le interesa relacionarse con nosotros ni mostrarnos sus planes y proyectos. Entonces, no seamos como los gentiles, dice el Señor en la oración del Padre Nuestro, que piden y piden y piden porque no se pueden relacionar con su divinidad. Entonces es en ese sentido que antes que pidas el pan, que antes que pidas el perdón, que antes que pidas la gracia para no caer, que antes que pidas el auxilio para ser liberado de la opresión del enemigo, pregúntate cómo está tu relación con Dios. Pregúntate cómo está tu culto de adoración personal al Altísimo. Pregúntate eso. Pues bien, lo segundo que se nos enseña en el orden de estas peticiones, lo segundo que se nos enseña es que se nos enseña a pedir las cosas que nos convienen. No solamente el orden como debemos pedir o el orden de las cosas por las que debemos interesarnos, sino que también se nos enseña a pedir como conviene. Antes de pedir ser liberados del maligno, nos conviene santificar a Dios. Nos conviene pedir su santificación. Antes de pedir que el Señor nos dé la gracia para superar alguna tentación, tengo que pedirle a Él que haga su voluntad en mi vida. Entonces, aquí el Señor nos enseña la materia, el contenido de aquellas cosas que le debemos pedir. En la carta a los Romanos, capítulo 8, en el versículo 26, el apóstol San Pablo va a decir algo que es sumamente interesante. Romanos 8, 26 dirá la Escritura. Dice, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. ¿Cuántas veces tú y yo hemos experimentado, probablemente, que a veces pareciera como si Dios no responde a algunas plegarias nuestras, como que las hemos hecho y las pedimos con insistencia y nos afanamos pidiendo y no hay una contestación de parte de Dios? Probablemente hay que reflexionar en este texto. No estás pidiendo como conviene. No estás pidiendo lo que realmente te conviene, lo que realmente estás necesitando, lo que realmente te urge. Muy probablemente para nosotros lo urgente es que se resuelvan muchos problemas y conflictos de nuestra vida, pero probablemente para Dios lo que nos conviene es otra cosa. Porque lo conviene tiene que ver con aquello que nos va a hacer crecer, tiene que ver con aquello que va a afianzar nuestros pasos en la gracia, tiene que ver con aquello que nos va a ser de beneficio no solamente para este momento, sino para toda nuestra vida. Y a veces nuestros pensamientos son completamente limitados a los de Dios. Cuando el apóstol Pedro reprende a Jesucristo, cuando él anuncia su sufrimiento en la cruz, Pedro muestra qué difícil es para el hombre entender que el sufrimiento también entra dentro de la catequesis divina. Y muchas veces nosotros de pronto nos quedamos sin entender y profundizar en lo que nos quiere enseñar el Señor por una cuestión, porque no pedimos como conviene. Entonces, a veces no pedimos como conviene sencillamente porque no sabemos qué es lo que nos conviene. Pues bien, en estas 7 peticiones el Señor nos muestra qué es lo que nos conviene. Nos conviene pedir la santificación del nombre de Dios, nos conviene pedir para que se haga su voluntad, nos conviene pedir cada una de estas peticiones. Entonces,
Vamos a leer otro texto, Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago capítulo 4, en el versículo 3 va a decir la escritura: pedís y no recibís, dice. Pedís y no recibís. ¿Y por qué pedimos y no recibimos? Porque pedís mal. Mira tú lo que dice la escritura, que a veces no solamente no sabemos lo que nos conviene, carta a los Romanos 8:26, sino que acá también en Santiago 4:3 se nos dice que pedimos mal. La forma, el contenido de lo que pedimos está equivocado. Entonces es muy interesante esto, pedimos mal, por eso algunas de nuestras oraciones pues quedan así, sin contestación. Y está de pronto, en este pasaje nos está enseñando Jesucristo las cosas en el orden por las que debemos interesarnos, y también nos está enseñando la materia de aquellas cosas que debemos pedirle a Dios. Primero, lo que nos conviene, cada una de las 7 peticiones. Segundo, pedir bien, en el orden y en la dirección, en la intención de cada una de las 7 peticiones. Y de pronto esto nos muestra algo que es muy importante, el contenido de lo que pedimos. Dios está, de pronto, es importante decir esto, ¿no? A veces nosotros estamos más interesados en que Dios nos escuche, en que nosotros escuchar a Dios. Y escúchame bien esto, que es muy importante, ¿eh? Tu vida no se va a solucionar porque tú te hagas oír por Dios. No se va a solucionar tu vida. Tu vida se va a solucionar cuando tú escuches a Dios y pongas en práctica lo que te diga. Por eso la parábola del que edificó su casa sobre roca y el que edificó su casa sobre arena. El que no escucha edifica sobre arena, todo se viene abajo en una tempestad. Pero el que escucha y pone en práctica permanece firme. Entonces, más nos vale a nosotros callar para oír que pedirle a Dios que nos oiga. Por eso, en ese sentido, tanto Romanos 8:26 como Santiago 4:3 nos enseña que a veces no sabemos qué es lo que nos conviene y que a veces pedimos mal. Por eso, en esta oración, Jesucristo, nuestro Maestro, nos enseña la materia de aquellas cosas que debemos solicitar al Padre y el orden en que debemos pedírselas. Repito, nos enseña, 1, la materia de las cosas que debemos pedir, y 2, el orden en que debemos pedírselas. Pues bien, esto lo decimos como para introducción de cada una de estas peticiones, que en su momento vamos a ir una a una desarrollando. Estas 7 peticiones se dividen en 2 grupos. El primer grupo va de la primera petición a la tercera petición. Es decir, se nos va a hablar sobre santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Estas 3 primeras peticiones nos muestran el modo específico en el que se debe desarrollar nuestra relación con Dios. Entonces, estas 3 peticiones consisten en ese sentido: pedir a Dios la gracia y lo que necesito para relacionarme mejor con Él. Y esto debe ser lo primero en mi vida. Por eso coincide con los mandamientos, que los 3 primeros mandamientos están regulando la relación que Dios quiere que el hombre tenga con Él. Entonces, estas 7 peticiones nos muestran el modo específico en el que se debe desarrollar nuestra relación con Dios. Nos hablan, atención, del culto de adoración personal de Dios. En segundo lugar, nos va a hablar del gobierno de Dios sobre nuestra vida. Y en tercer lugar, nos va a hablar de cómo el hombre puede realizarse
a nivel personal, que es en el querer de Dios. En su debido momento lo iremos estudiando. Entonces, estas tres peticiones nos hablan de esto. Esto es lo primero. Así como estamos interesados de pronto en crecer en nuestro matrimonio, como padres, como profesionales, tenemos que estar interesados también en el crecimiento de nuestra relación con Dios. Estas 7 peticiones son como un camino que nos indica aquello que como cristianos, aquello que como discípulos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, debemos nosotros practicar, ¿no? Esto es lo que debemos practicar. Por eso busca el reino, practica su justicia, todo viene por añadidura. Pues bien, de la 4ª a la 7ª petición se nos habla: danos, perdónanos, no nos dejes caer, líbranos. De la 4ª a la 7ª petición entra de pronto en el plano de lo que es la providencia divina. Es decir, para que la providencia divina se manifieste en nosotros, tenemos que tener una relación con Dios. Qué interesante eso. Tenemos que tener relación con Dios para que se manifieste en nosotros las acciones salvíficas de Dios. Entonces, la providencia de Dios es el cuidado que Dios tiene sobre cada una de sus criaturas, como nos dirá el pasaje de la providencia de Mateo 6:32, ¿no? Si bien, como hemos enseñado también en Mateo 6:8, el Padre sabe de lo que necesitamos antes de pedírselo, Jesús igual nos anima a pedir al Padre con toda confianza. Si bien la oración en un primer momento tiene que ver con el diálogo con Dios, con el trato con Dios, con el coloquio con Dios, con el adorar a Dios, no se excluye que podamos nosotros pedirle cosas. El Padre sabe lo que necesitamos y Jesucristo, después de decirnos eso, nos dice que hay que pedirle de todas maneras al Padre. ¿Por qué? Porque es en la medida que recibimos del Padre todas las cosas que necesitamos, es en la medida que se desarrolle en nosotros la fe, la medida en que se desarrolle en nosotros la confianza, porque al pedir al Padre y al ver su respuesta, nosotros nos sentimos escuchados, sentimos que Dios nos responde. Y en esa contestación Dios está estableciendo una relación como memorial de su presencia, lo que significa que cuando Dios manifiesta su providencia en alguien, es para que esa persona confíe y para que esa persona en el futuro pueda decir que el Dios que actuó en él en el pasado y que le ayudó en el pasado es el mismo que actuará hoy y es el mismo que actuará siempre. Entonces es como un memorial de su presencia que nos anima a confiar. En cierta forma, cuando nosotros atravesamos momentos de aridez, nos es de gran consolación recordar, ¿no? Evocar, ¿no? Todas esas acciones y esas gestas salvíficas de Dios en nuestra vida, cuando nos ayudó en ciertos momentos complicados de nuestra vida, recordarlo ahora aviva mi fe y me dispone interiormente a la gracia de Dios para poder superar las adversidades del presente. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Todo esto lo estamos diciendo como una introducción, ¿no?, breve a lo que será el desarrollo de cada una de estas 7 peticiones. Pues bien, vamos ahora sí de lleno, con la media hora que nos queda, vamos a hablar sobre la primera petición: santificado sea tu nombre. Esta expresión nos va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2807, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2807, esta expresión debe entenderse no en un sentido causativo,
sino en un sentido estimativo. ¿Y qué significa esto? No es que nosotros vayamos a santificar, ¿no?, el nombre de Dios. Santificar significa hacer una cosa santa. Nuestra alabanza, nuestra oración no le suma a la gloria de Dios. Él no la necesita. Somos nosotros quienes la necesitamos, por eso Él la inspira. Entonces, este santificar el nombre de Dios no está expresado en un sentido causativo, sino en un sentido estimativo. Es decir, Dios quiere que nosotros reconozcamos su santidad. Entonces, esta primera petición tiene que ver con la solicitud de la gracia para que nosotros podamos reconocer la santidad del nombre divino. En Éxodo capítulo 20, en el versículo 7, Éxodo capítulo 20, versículo 7, dice: no pronunciarás el nombre de Yahvé tu Dios en falso, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Tremendo. Y Levítico capítulo 12, capítulo 19, en el versículo 12, dice la Escritura lo siguiente: no juréis en falso por mi nombre, profanarías el nombre de tu Dios, yo Yahvé. Estos dos textos nos dicen que el nombre de Dios es santo, lo que significa que en el nombre de Dios está presente Dios mismo, lo cual nos debe llevar a un profundo respeto al invocar el santo nombre de nuestro Dios. Entonces, esto es muy importante, reconocer la santidad de Dios en su nombre, reconocer la santidad de Dios en su nombre, ¿no? Pienso de pronto en lo siguiente. Si ustedes se acuerdan, los dos ladrones crucificados al lado de nuestro Señor Jesús, según el relato de Lucas capítulo 23. Un ladrón llamado la tradición Gestas, el ladrón malo, y el otro ladrón bueno llamado Dimas, según la tradición. Entonces se nos dice que el ladrón malo, clavado en la cruz, lo mira a Jesús y le dice: sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Y Jesús no le medió ninguna palabra. No le contestó a lo que le pidió. No le contestó. ¿Por qué no le contestó el Señor? Porque luego el otro ladrón, el ladrón bueno, dice: ¿acaso tú no tienes temor de Dios, que sufres la misma condena y éste es inocente, no como nosotros? Entonces fíjate, reconocer la santidad del Señor en la cruz. Ese ladrón bueno, esto es lo que reconoce, que no es cualquier hombre el que está ahí crucificado, es Dios, es el Salvador. Y por eso siente respeto, siente reverencia y no se dirige a Jesús de la misma forma que su compañero, que no tiene temor de Dios. Y esto es muy pedagógico, porque a veces podemos nosotros presentarnos a Dios de una manera irreverente, como si Dios tuviera la obligación de hacer todo lo que nosotros le pidamos, o como si Dios nos debiera algo, o como que nosotros le hacemos algún favor, porque a veces cuando pedimos y no nos da: Señor, voy a dejar de ir a misa, voy a dejar de creer en ti si no me concedes esto. Qué irreverentes, ¿no? Qué falto de respeto. A veces la manera como nos presentamos a Dios le ofende. A Dios le ofende. Le resulta ofensiva a veces nuestra oración a Dios. Entonces esto es lo primero que nos enseña Jesús. Oye, no estás invocando el nombre de cualquier persona.
No te estás dirigiendo a cualquier persona, te estás dirigiendo a Dios. Y tienes que mostrar una actitud de profunda reverencia, de profunda reverencia. Por eso en el texto que hemos leído, en el comienzo, se nos presenta que el profeta Isaías, cuando contempla la gloria de Dios, en la vocación de Isaías, hemos leído Isaías capítulo 6 del 1 al 5, se nos presenta que cuando Isaías contempla la gloria de Dios y a los querubines proclamando, gritando que Dios es santo, 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 y contempla la gloria de Dios, ¿qué es lo primero que dice Isaías? Oh, estoy ante la gloria de Dios y soy un hombre de labios impuros que vive en medio de un pueblo de labios impuros. Entonces hay que pedirle al Señor la gracia de reconocer su santidad, la gracia de reconocer que no debemos citar su nombre santo y divino sin comprometernos a darle gloria. Otra cosa también que viene a mi espíritu que tengo que decirte, muchas veces nosotros le hemos hecho promesas a Dios que no hemos cumplido. Invocar su nombre en falso, en vano. Entonces, esta expresión, ¿no?, nos enseña dos cosas. Nos habla del culto personal de alabanza y adoración que debemos tú y yo tributarle a Dios. Escúchame bien, tú y yo le debemos a Dios la honra, la gloria que Él se merece. A través del profeta Malaquías, capítulo 1, versículos 6 y 7, el Señor dice lo siguiente, a través de su profeta. El hijo honra a su padre, el siervo a su señor. Pues si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy tu señor, ¿dónde mi temor? Os dice Yahvé Sebaot a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Entonces fíjate, esta es una queja de Dios. Los profetas son los grandes defensores de los derechos de Dios, es decir, son los que le recuerdan al pueblo dos cosas. La primera es que tienen que tributarle a Dios la gloria y la honra, el culto de adoración que Él se merece. Y lo segundo es el cumplimiento de la ley. Entonces aquí la pregunta es, ¿dónde está la alabanza y la adoración que les corresponde a Dios de parte tuya? Hay algunas personas que pueden relacionarse con Dios solo para pedirle cosas, pero debemos trascender del plano de la petición a la adoración a Dios. El Señor me ha dado la gracia, por su bondad, de cada vez que yo me levanto en la mañana, salgo de la habitación y vengo hasta este lugar y lo primero que hago es tirar mi rostro en el suelo, postrarme y adorar al Señor. Adorar al Señor. Entonces hay que pedir esta gracia. Ser conscientes de su gloria, ser conscientes como Isaías de su santidad y reconocer que somos hombres de labios impuros. ¿Cómo invocar a Dios con esta boca nuestra? Por eso va a decir el texto, Él es el santo, santo, santo. Es decir, Dios no solamente es santo, es el 3 veces santo, es el santísimo, porque santo es el Padre, porque santo es el Hijo y porque santo es el Espíritu Santo. Como va a decir Apocalipsis capítulo 4, versículos del 8 al 10. Apocalipsis 4 del 8 al 11, dice la Escritura lo siguiente. Los 4 vivientes tienen cada uno 6 alas, están llenos de ojos, todo alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Y cada vez que los vivientes
Dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran ante él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas delante del trono diciendo: eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, por tu voluntad existe y fue creado. Él es el digno de recibir nuestra pobre oración. Él le inspira, no la necesita, le inspira por el beneficio que provoca en nosotros el adorarlo. La adoración transforma nuestra vida, la sana a todos niveles. Por eso es que Dios le inspira. Entonces, la primera forma como nosotros santificamos el nombre de Dios es demostrándole respeto, reverencia, honra a Dios a través de esa alabanza, a través de esa adoración que podemos nosotros tributarle. Como dirá la carta a los Hebreos capítulo 13 en el versículo 15. Hebreos capítulo 13 versículo 15 dice: por medio de él ofrezcamos sin cesar a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender de esta expresión: santificado sea tu nombre. Nosotros santificamos el nombre de Dios cuando lo adoramos. Cuando lo adoramos, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos pedir, ¿no? La gracia de reconocer la santidad de Dios, la gracia de reconocer de que a Él va la gloria, la honra y el honor, ¿no? Esta gracia. Hay muchas personas que viven sin esto, que viven sin reconocer la santidad de Dios, que viven sin alabar la gloria de Dios, ¿no? Entonces, esto es lo primero que esta petición nos enseña. Lo segundo que esta petición nos enseña es que el hombre no solo debe tributar a Dios un culto de adoración. El hombre no solo debe tributar a Dios un culto de adoración y alabanza personal, sino, atención a esto, que debe dar testimonio de la santidad de Dios. Atención a eso, ¿eh? Atención a eso. No solo se trata de decir Dios es santo, no solo se trata de reconocer la santidad de Dios, no solo se trata de postrarnos para adorarlo. Nuestra forma de vivir tiene que darle gloria a Dios. Entonces, esto es importantísimo, sumamente importante. Muchas veces hay un divorcio entre lo que decimos creer y la forma como vivimos. Podemos nosotros con nuestros labios alabar a Dios, con nuestros labios celebrar su grandeza y su santidad, y vivir de una manera completamente contraria a aquello que profesa y proclama nuestra boca. La carta de Tito, capítulo 1, versículo 16. Carta de Tito, capítulo 1, versículo 16 dice: profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. Son abominables y rebeldes, incapaces de toda obra buena. Yo he encontrado en la iglesia, desgraciadamente, esta realidad. Personas que profesan conocer a Dios, personas que pueden alabar a Dios en retiros, en servicios, y luego viven su vida completamente contraria a aquella enseñanza de Dios. Entonces, esta es una incoherencia. ¿De qué me sirve alabar a Dios con mi boca si mi vida no da testimonio de su gloria, su honra y su poder? Creer en Dios me tiene que obligar a mí a vivir de una forma específica,
de una manera tal que Dios sea honrado con mi forma de vivir. Hay gente que dice, yo creo en Dios a mi manera, y esto es una irreverencia total a Dios. Porque de pronto es como que yo me siento dueño de lo que decido creer o no decido creer y dueño de hacer con mi vida lo que me da la gana. Entonces practico mi culto cristiano en la iglesia cuantas veces yo quiera, en la forma que yo quiera, y de pronto vivo como quiera. Entonces esto es una ofensa a Dios, a su gloria, a su majestuosidad, a su santidad. Por eso, aquí el apóstol es clarísimo: profesan con su boca conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. Por eso, hermano, qué importante es observar en los que predican cómo viven. Qué importante es observar en el que habla de Dios cómo vive. Cómo vive. Es sumamente importante. Sumamente importante. Yo he tenido en su oportunidad que corregir a algunas personas que eran muy buenos maestros en el arte de enseñar, de educar, pero en el arte de vivir lo que enseñan, no. No. Y a veces este divorcio es que este mal testimonio genera crisis en la iglesia. Crisis en la iglesia. Probablemente solamente la gente ve nuestro ministerio, pero no te olvides que Dios ve cómo vives tú en tu casa. Es decir, yo que predico a otros la vivencia del Evangelio, yo tengo que vivirlo en mi hogar. Tengo que vivirlo en el interior de mi familia. En el interior de mi familia. Entonces, esto es importante. Muy importante. Muchas veces hay este divorcio, ¿no?, entre lo que decimos creer y el cómo vivimos. La carta a los Romanos, capítulo 2, en el versículo 24, nos va a decir algo tremendo. Romanos 2, 24. Nos va a decir la santa palabra de Dios algo que es a lo que le tenemos que prestar mucha atención. Dice la Sagrada Escritura, Romanos 2, 24. Porque como dice la Escritura, el nombre de Dios por vuestra causa es blasfemado entre los gentiles. ¿Por qué el nombre de Dios es blasfemado? Por nuestra causa, dice Pablo. Gandhi dijo algo muy interesante. Yo me volvería cristiano si los mismos cristianos practicaran lo que enseñan. Mira qué interesante. Mira qué interesante. Yo me volvería cristiano si los cristianos practicaran lo que enseñan. Por eso dice San Pablo, el nombre de Dios. Estamos hablando en esta primera petición del nombre de Dios, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios por vuestra causa es blasfemado entre los gentiles. ¿Cuántas veces tú y yo nos han dicho, eres un cucufato? ¿O cuántas veces a ti y a mí nos dicen, para eso vas a la iglesia? Y tienen razón, muy probablemente. Porque esas frases describen que a lo mejor nosotros no nos estamos comportando de manera digna al Evangelio de Dios y a la gloria de su santo nombre. Por ejemplo, ante una situación legal que he estado atravesando, ¿no?, de una calumnia, ¿no?, que ha llegado a un tema de tribunales, se me preguntaba hoy día, ¿no?, y tú vas a hacer una contrademanda a esta persona, ¿no?, porque incluso ha habido un tema hasta penal, ¿no?, que se ha tenido que ver ahí. Yo dije que no. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, quien te maldice, bendícelo. Te pegan en una mejilla, pon la otra. No entres en pleito con alguien. Pero es una forma de que escarmiente, me decían. Yo le decía, pero de eso se encarga el Señor, no yo. Entonces, mi estilo de vida tiene que ser acorde a lo que oro. No puede haber un divorcio. Por eso, muchas personas que no se convierten es porque no oran.
Y hay muchas personas que no llevan su vida relacional con Dios en la oración, no lo llevan a su vida relacional con los demás. Entonces, esa comunión vertical tiene que verse en la comunión horizontal, ¿no? Entonces, por eso esto es muy importante, ¿eh? El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa nuestra. Yo recuerdo pues un testimonio, ¿no?, de gente no creyente, ¿eh?, que me ha dado. Hermano, tú eres un buen creyente, me dijeron, por las veces que me ha tocado compartir con algunas personas. Y no es algo por lo cual uno se jacta, sino que esto es algo que es importante señalar, porque el mundo en el que vivimos necesita no solamente de gente que vaya a misa, sino de gente que dé testimonio, que dé testimonio. La gente escucha al que da testimonio más a gusto que el que predica, dirá su santidad Pablo VI en Evangelii Nuntiandi. Y si escucha al que predica, es porque a la vez da testimonio. Da testimonio, ¿no? Entonces, por eso va a decir el Señor en Levítico, capítulo 19, en el versículo 2. Levítico, capítulo 19, versículo 2. Dice la Sagrada Escritura: di a toda la comunidad de los israelitas: sed santos, porque yo, Yahvé vuestro Dios, soy santo. Sed santos, porque yo, Yahvé vuestro Dios, soy santo. Este es el mandato de Dios, porque Él es santo y no podemos entrar en su presencia sin santidad. Y esto es algo en lo que se equivocan muchas personas, desgraciadamente, ¿no? Piensan de que, bueno, pues Dios es bueno, es misericordioso, ¿no? Y se aprovechan de la misericordia de Dios, como dirá Romanos capítulo 2. No te aproveches de la misericordia de Dios. Y piensan de que uno, sin el atuendo adecuado, utilizando la expresión de Jesús en los evangelios, uno puede presentarse así ante el Señor. Por eso Isaías reconoce: soy un hombre de labios impuros. Y para poder dirigir mi palabra a Dios, mis labios tienen que ser purificados. Sed santos, porque yo, Yahvé vuestro Dios, soy santo. Este es un llamado que Dios nos hace a todos a la santidad. Y la santidad, este texto explicado por Jesucristo en Mateo 5:48 dice: sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces la santidad tiene que ver con mejorar mi vida. No soy perfecto en este momento, pero soy perfectible. Lo que significa que debo tomar conciencia de qué aspectos tengo que mejorar. Y no solamente tomar conciencia, sino que hacer objetivamente cosas para mejorar mi vida. Para que mi vida cada día sea siquiera un poco más agradable a Dios. Debo mejorar como padre, debo mejorar como cónyuge, debo mejorar como trabajador, debo mejorar como hermano en mi comunidad, debo mejorar en todas las áreas de mi vida. Debo mejorar. Por ejemplo, aspectos tan sencillos: dar el asiento en el carro, dar el pase al peatón, no tirar la basura en el suelo. Yo me sorprendí un día cuando fui a una parroquia y voy al baño, pues, ¿no? Y había bien grandote puesto ahí papel en los urinarios, ¿no? No tire las colillas de cigarro en el urinario. Entonces, si tienen que llegar a poner eso en el baño de una parroquia, ¿qué gente va a la parroquia? ¿Qué gente va a la parroquia? En la universidad, un día voy al baño, ¿no?, de la facultad, y estaba en la facultad de teología, en donde se supone que estudian los que van a ser sacerdotes, estudian algunas religiosas y estudiamos algunos laicos, los que queremos saber sobre teología para honrar a Dios. Y habían atorado un baño porque habían tirado una botella de gaseosa. Entonces, fíjate tú, no es gente que tiene formación religiosa. Pero una cosa es aplicar lo que yo recibo.
No, oye, tú puedes recibir charla de Eucaristía, puedes recibir charla de el Espíritu Santo, que se acerca al Pentecostés, puedes recibir charla de los Evangelios, el curso de los padres, del Padre Nuestro, pero tu vida no cambia. Es una hipocresía de la más grande, de la más grande. Por eso, el Señor es claro, yo soy santo. Sean ustedes santos. Y la santidad, Mateo 5:48, consiste en mejorar, en dejar lo malo, un estilo de vida de pecado, dejar aquello que no da gloria a Dios, ser una persona que dé testimonio a nivel familiar, a nivel social. Muy importante eso. Por eso hay muchos candidatos políticos que enarbolan, pues, ¿no?, la bandera de la democracia y la bandera de, pues yo soy católico porque voy a misa, ¿no? Yo soy católico porque me comporto de esta manera, porque recibo la Eucaristía. Pero después estás hablando mal, o después tienes actitudes que son completamente contrarias al Evangelio. Entonces no se hace creíble, pues. No se hace creíble. Y este es el problema que tienen muchos partidos políticos de derecha, ¿no? Que tratan de captar la mayoría católica con ese discurso, y después tú ves pues la incoherencia de vida y se desmorona pues ese tipo de argumentación, ¿no? Hermanos, que tus obras hablen de ti sobre tu fe, sobre tu fe. Pues bien, ¿por qué tenemos que ser santos? ¿Por qué tenemos que ser santos? Va a decir Mateo 15:16, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser santos? Dice la Escritura, Mateo 15:16, brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, los hombres, al ver nuestras buenas obras, al ver nuestro comportamiento, que es conforme a la enseñanza de Jesús, ¿qué es lo que va a hacer? Va a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Van a glorificar a Dios por nuestro buen comportamiento. Por eso, Timoteo capítulo 1, en el segunda de Timoteo, capítulo 1 en el versículo 9, segunda de Timoteo capítulo 1 en el versículo 9, va a decirnos la Escritura, que nos salvó y nos llamó con una vocación santa. ¿Para qué nos ha salvado Cristo? Para que seamos santos. Para que seamos santos. Y probablemente pensamos que la santidad es para aquellos que están canonizados en los altares. Pero no, la santidad tiene que ver con vivir una vida lo más dignamente posible para la gloria de Dios. Entonces, esa santidad consiste, nos dirá la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4. Efesios 1:4 nos dirá que esa santidad consiste en dos cosas. En dos cosas consiste esa santidad. Efesios capítulo 1, en el versículo 4. Se nos dice que la santidad consiste en lo siguiente: en ser inmaculados, es decir, luchar por no caer en el pecado, ¿no? Y lo segundo, estar en la presencia de Dios movidos por el amor. Por el amor. Esto es importantísimo. Importantísimo. Estoy delante de Dios porque lo amo. Y porque lo amo, lucho para no caer en pecado. Un día me pidieron una charla para un grupo de jóvenes. Y en este grupo de jóvenes les dije, ¿no? Porque están haciendo una alabanza preciosa a Dios. ¿En dónde encuentra Dios su mayor gloria? ¿En nuestros cánticos, en nuestra alabanza, o en que llevemos una vida lo más dignamente posible ante sus ojos? Y todos respondieron lo segundo. Y es que esto es muy necesario. Nos gozamos cantando, nos gozamos alabando. Para los que tenemos una espiritualidad carismática, gozamos de eso, ¿cierto? Sin embargo, tenemos también que considerar no solamente alabar a Dios con nuestros labios,
sino con la forma como vivimos, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como hermano, como trabajador, como hombre o mujer creyente. Entonces, finalmente sobre la santidad hay tres cosas que quisiera decir, ¿no? Hace muchos años atrás, para aquellos que han escuchado mi testimonio, he sido alcohólico y farmacodependiente. Entonces, como he tenido una vida completamente disoluta, una vida completamente apartada de Dios, yo un día fui a una jornadita en donde comenzaron a hablar sobre la santidad y comenzaron a explicar todo este tema de la santidad. Y yo dije, yo no soy santo y no creo que vaya a ser santo porque soy un hombre pecador. Era más consciente de mi pecado que de la misericordia de Dios. Y de pronto en esa jornada, pues, yo había ido, en la noche anterior había tomado y había fumado y había hecho cosas indebidas. Y así fui a la jornada. Y el padre dijo, dile al que está a tu izquierda o a tu derecha, tú vas a ser santo. Entonces un hermano se fue por allá, el otro por allá, el otro por allá. Y yo esperaba que alguien se acercara y me dijera, tú vas a ser santo. Y nadie me lo decía. Nadie me lo decía. Hasta que de pronto se acercó una persona, mi padre espiritual, y me dijo, tú vas a ser santo. Y me puse a llorar en ese momento. Porque era como que Dios me estaba diciendo a través de ese gesto, yo creo en ti a pesar que tú en ti no creas. Y caray, qué lucha por agradar a Dios. Qué lucha en todos estos 25 años. Y no me arrepiento de las cosas que he tenido que dejar, de las cosas que he tenido que soltar para acercarme más a Dios. La santidad moral tiene dos aspectos. El aspecto negativo, que consiste en dejar aquellas cosas que me aparten de Dios. Y el aspecto positivo de la santidad moral, que es la santidad que nosotros como sujeto tenemos, consiste en hacer todo aquello que yo pueda hacer para agradar a Dios. Orar, ayunar, rezar el rosario, vivir bien los sacramentos, participar activamente en la iglesia, etc. Entonces, esto tiene que ver con la santidad, lo que tengo que dejar y lo que tengo que comenzar a hacer, porque a lo mejor tú has dejado de hacer cosas, pero no estás orando, no estás estudiando la Escritura y vives los sacramentos sin una piedad profunda. Y lo tercero que hay que decir sobre la santidad es la santidad ontológica, que significa que como Dios es el 3 veces santo, Él nos santifica cada vez que estamos nosotros delante de su presencia. Se habla de que el Padre es el Creador, que al Hijo se le otorga la redención y al Espíritu Santo la santificación. Y es cada vez que estamos en la presencia de Dios, ya sea a través de los sacramentos, a través de sacramentales, que puede ser la oración, el rezo del rosario, la lectura devota de la Escritura, la lectura de algún libro espiritual, el Espíritu Santo nos va santificando. ¿Y qué significa eso? Va curando en nosotros la huella del pecado. Va poniendo en nuestro interior sentimientos de deseo de Dios, va sanando nuestra inteligencia para que entendamos a Dios, va trabajando en nuestra voluntad para que seamos hombres y mujeres perseverantes. Esa es la santificación. Míralo como una sanación interior a dos niveles. A nivel moral, toda la parte moral de la persona, la parte psicológica de la persona, para que finalmente podamos vivir en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Hermanos míos, finalmente, para acabar este pasaje, yo quisiera que nos hagamos de pronto aquella pregunta que Dios hace a través del profeta Malaquías. El hijo honra a su padre, el siervo a su señor. Pues si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si su señor,
¿dónde está mi temor? ¿Dónde está, en tu caso, la honra, la adoración y la alabanza que debes tributarle a Dios? Ahí en donde te encuentras, te invito, hermano querido, a hacer oración. Te invito un momento a cerrar tus ojos. Te alabamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro, por el don que nos das en esta noche de escuchar tu palabra. Bendito eres tú, porque en esta noche nos has hablado al corazón y nos has traído una luz potente que ha iluminado y disipado todas las tinieblas en nuestro interior. Tú nos hablas para salvarnos. Tú nos hablas para sanarnos. Tú nos hablas para mostrarnos los caminos de la salvación y de la vida. Porque tú quieres, Señor, que vivamos unidos a ti para que experimentemos la constante consolación que proviene de tu sagradísimo corazón. En esta noche, Jesús, tú nos hablas y nos enseñas a través de esta primera petición la honra que te debemos a ti tributar. Oh Dios bendito. Y también nos enseñas que debemos vivir de una manera lo más digna posible ante tus ojos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por lo que en esta noche nos revelas. Pues podemos nosotros, como Isaías, reconocer que somos hombres y mujeres de labios impuros y que nuestra boca, Señor, a veces puede cantar tu alabanza y nuestra vida no vivir acorde a esa alabanza. No permita, Señor, que por causa de nuestro mal testimonio, los demás, Señor, no honren tu nombre. No permita, Señor, que por nuestro mal testimonio alguien reniegue de ti. Te alabamos y te bendecimos y queremos darte a ti la gloria, la honra, el honor que tú te mereces, oh Dios Santo. Te pedimos por eso, de acuerdo a esta primera petición, que envíes sobre nosotros tu Espíritu Santo, para que podamos sentir un profundo deseo de adorarte, una profunda deuda de adoración, que pueda este corazón nuestro moverse con todas sus fuerzas en el santo temor de Dios, adorarte a ti, Señor. Queremos darte nuestra mejor oración, nuestra mejor alabanza, porque tú eres para nosotros no solamente aquel que puede darnos lo que necesitamos, sino que eres el Dios bendito al que respetamos con profundo temor. No porque tengamos miedo de ti, sino porque tenemos miedo de fallarte, porque tenemos miedo, Señor, de tener gestos ofensivos contra ti. Queremos honrarte y adorarte en palabra y en obra. Queremos darte la gloria a ti, oh Señor Dios nuestro, Dios verdadero, que infundes en nuestro corazón el santo temor tuyo que nos mueve y nos inclina a respetarte. Oh Señor, haz que tengamos siempre presentes tu gloria. Haz que tengamos siempre presentes en nuestro corazón esta santidad tuya, la santidad de tu nombre, al cual nosotros muchas veces con irreverencia invocamos. Perdónanos, Señor, en nuestra ignorancia y concédenos la gracia
de dar gloria a tu nombre. La gracia, Señor, de vivir una vida lo más dignamente posible a ti. La gracia, Señor, de que pueda esta vida nuestra volverse una ofrenda agradable a ti. Como dice la Escritura, que podamos ser, Señor, una casa de oración y dejar de ser cueva de ladrones. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por esta noche santa y gloriosa en la que te pedimos, Señor, santificado sea tu nombre. Permítenos, Señor, darte la gloria, honrarte a ti, Señor, de palabra y de obra, para que tú, Señor, seas alabado en medio de todos los pueblos. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Danos, Espíritu Santo, de manera especial, la conciencia, la claridad de tu santidad. Danos, Señor, esta gracia en nuestro entendimiento, de que cada vez que te invoquemos, de que cada vez que elevemos las plegarias, Señor, ya sea para bendecir los alimentos, ya sea para dirigirte una petición o por lo que fuera, sintamos, oh Señor, ese profundo respeto que tú te mereces para darte a ti la gloria, la honra y el honor. Pon en nosotros, Señor, ese don del temor, acreciéntalo, avívalo, que podamos nosotros respetarte, que saquemos de nuestra mente esa mentira del diablo, de que si tú no nos das algo, nosotros nos molestaremos y dejaremos de perseverar. Eso viene del demonio. Ayúdanos, Señor, a ser gente humilde y en la humildad reconocer tu grandeza. Gracias te doy por la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Gracias te doy, Señor, por todos los que están viendo esta transmisión y por aquellos que esta palabra, Señor, ha tocado. Te pido por sus vidas, por sus familias, por sus hogares, para que por el testimonio de ellos, los suyos te glorifiquen a ti. Te pido, Señor, para que tú recuperes su salud, para que tú recuperes su bienestar, para que tu mano poderosa y generosa se abra ricamente y abundantemente en sus vidas. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro y que en el día de su angustia Él voltee hacia ustedes su mirada y que Él es el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano querido, para reflexionar más profundamente en esta petición te voy a dejar una tareita. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Lo vas a meditar. Lo vas a leer y lo vas a meditar. Malaquías 1, 6. ¿No? Y Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2807 al numeral 2815. 2807, 2815, a la luz de todo lo que hemos pobremente compartido, esperando pues de que esto te ayude a reconocer la santidad del nombre de Dios. La santidad de Dios, que nos presenta y nos revela en su nombre divino. Pues bien, hermanos míos, para mí ha sido una inmensa alegría haberles acompañados. Algunos mensajes finales. Este día jueves no voy a hacer charla para matrimonios porque tengo que presentar un examen en la universidad y me está faltando algún tiempito para estudiar. Entonces, la charla de matrimonios que suelo hacer el primer jueves del mes la voy a hacer la próxima semana, que es el jueves 9, ¿ya? El jueves 9 voy a hacer esa charla de matrimonio porque necesito tiempito para estudiar. Voy a hacer en esta semana 2 eventos presenciales. El día miércoles 1 de junio voy a estar en la parroquia San Juan Macías en el distrito de San Luis. Parroquia San Juan Macías en el distrito de San Luis. Voy a estar haciendo en el mismo templo un tema de sanación interior a través del Espíritu Santo. Entonces te espero ahí. La misa es a las 7 de la noche. Terminada la misa,
empezamos el tema y nos quedaremos más o menos hasta las 9:45. Entonces va a ser un encuentro presencial de sanación interior a través del Espíritu Santo como preparativo para Pentecostés este miércoles 1 en la parroquia San Juan Macías en San Luis. Segundo, voy a estar este viernes en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Magdalena del Mar, este viernes a las 8 de la noche, en donde, terminada la misa de las 8, voy a estar haciendo hasta las 10 de la noche sanación interior con exposición al Santísimo, en donde vamos a hablar sobre la misericordia de Dios. Muy importante, muy importante. Entonces, ya tú ves que te queda un poquito más cerca y puedes ir a cualquiera de estas dos o puedes ir a las dos. Los eventos son completamente gratuitos, ¿no? Entonces, para aquellas personas que desean participar en vivo y que de pronto ante el Santísimo se puede orar por ellas, anímate a participar entonces. Miércoles 1 en San Luis, San Juan Macías, y viernes 3 en Magdalena del Mar, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Para aquellas personas que quieran colaborar con mi pobre ministerio, muchísimas gracias. Puedes hacerlo entrando a mi página web, que es www.israeldecristo.com, y ahí hay una pestañita que habla sobre donaciones. Para aquellas personas que les ha servido orar con la canción que he cantado en el comienzo, la puedes descargar de mi página web de manera gratuita. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, hermanos, que tengan ustedes muy buenas noches y nos encontramos con este curso el próximo lunes a las 8 de la noche. Que tengan ustedes muy buenas noches. Recuerden que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao.